Padre amado. Estamos congregados, Señor, en torno a ti, Padre, reconociendo nuestra necesidad, Señor, de sabiduría, reconociendo la necesidad que tenemos de tu palabra. Hoy, Padre, te ruego, Señor, que me uses, Padre, como un canal para llevar una palabra a mis hermanos, Señor, que sea de edificación para cada uno de ellos, porque realmente necesitamos de ti, Señor. Estamos en un mundo, Padre, que cada día nos quiere alejar más de ti, Señor, y solo a través de tu palabra, Señor, te podemos conocer y nos podemos acercar verdaderamente, Señor, ante ti y conocer quién tú eres en verdad. Háblanos, te ruego, mi Dios, a través del texto que hoy estudiaremos, de la epístola, Señor, de Santiago, que sea tu palabra, Señor, la que se predique en esta noche, Señor, y no mi opinión personal, ni mis propias pretensiones, Señor, sino la verdad de tu palabra, Señor, lo que de verdad tú nos quieres decir en ella, Señor, porque solo quien conoce esa verdad es verdaderamente libre, Señor. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, si ya está en Santiago, acompáñeme al verso 9. Vamos a estar estudiando hoy capítulo 1 desde el verso 9 al verso número 11, del 9 al 11, un texto que muy corto, pero sé que nos va a traer gran bendición a todos nosotros. Dice la palabra del Señor de esta forma: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Un texto corto, pero sé que va a ser de gran bendición para todos nosotros, así que disponga su corazón y vamos a empezar. Continuamos nuestra serie del libro de Santiago y solo a modo de recuento, ya Santiago nos ha estado hablando, solo para que recordemos un poquito, respecto al tema de las pruebas. Ha sido un tema que Santiago ha estado recalcando mucho, de ese propósito de las pruebas. Ya lo hemos hablado, que las pruebas no vienen por capricho, sino que las pruebas tienen un propósito, y si usted lo recuerda, ese propósito de las pruebas es que nosotros crezcamos en paciencia. Ese es el propósito de las pruebas. Dios prueba nuestra fe a través de las diferentes adversidades. Veíamos también que durante la prueba somos necesitados de sabiduría de parte de Dios para tomar decisiones en medio de esas pruebas. Así que estuvimos hablando un poco acerca de lo que significaba eso de pedir sabiduría, que si alguno reconoce que es falto de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedirla a Dios y Él la dará en abundancia. Pero ¿cómo se tiene que pedir? Con fe, ¿verdad? Creyendo, porque el que duda, decía Santiago, es semejante a las olas del mar que van y vienen. Entonces debemos ser creyentes así, que no dudamos, que creemos al Señor. Y ahora parece que Santiago está haciendo un cambio un poco abrupto en la temática que traía, porque viene hablando de las pruebas, viene hablando de la fe en medio de las pruebas, y ahora empieza a hablar de un rico y de un pobre, y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver, verdad? La fe y la sabiduría con el tema de los humildes y de los ricos. Así que es vital que para que podamos entender correctamente el texto, no nos olvidemos del contexto y la temática del libro, del contexto completo y general del libro de Santiago. Dios está hablando a través de Santiago a un pueblo, recordémoslo, que está siendo perseguido. Acordémonos que la carta de Santiago está siendo escrita a judíos que ahora están siendo perseguidos y han tenido que huir, lo decía Santiago en el verso 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago le está hablando a creyentes que antes eran judíos y ahora han entregado su vida al Señor, pero a causa de eso, el imperio y los mismos judíos los están persiguiendo y han tenido que dejarlo todo. A ese tipo de personas les está hablando Santiago. Estas personas ahora han tenido que dejarlo todo, huyendo de sus perseguidores, abandonando casas,
abandonando animales, familia, toda su vida la han tenido que dejar con tal de salvar su vida y la de su familia. Ahora están en condiciones deplorables, atravesando muchas pruebas. Y Santiago ahora les dice que no solo entiendan que las pruebas tienen un propósito, sino que todos los humildes y ricos deben aprender algo muy importante. Y me encanta Santiago personalmente, porque Santiago es ese tipo de persona que todos necesitamos en algún momento. A veces en medio de las pruebas no necesitamos con tanto fervor a alguien que se acerque a darnos un sentido pésame, a darnos alguna palabra de regocijo. Más bien, yo creo que a veces necesitamos a alguien que se acerque en amor y nos diga, sí es cierto, estás mal, es verdad, estás atravesando una prueba, estás sufriendo, pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar llorando o vas a entender que la prueba de tu fe tiene un propósito? Y ese propósito es formarte a la imagen de Cristo. Hay veces necesitamos que alguien nos hable así, en vez de acercarse y, oh hermano, sí, lo siento, mira, está bien, yo sé que es bueno que los hermanos se acerquen, yo sé que es bueno recibir palabras de ánimo, nos gusta darlas y nos gusta recibirlas, pero créanme que hay veces es más importante que una persona se acerque sin tenernos lástima, sino con una palabra de verdad, donde nos aliente, donde nos diga, es cierto, no tienes sabiduría en medio de esta situación, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir corriendo a pedir consejo del mundo? ¿O más bien vas a clamar a Dios reconociendo que eres falto de sabiduría y que Él la da en abundancia? Así es Santiago, Santiago es directo. ¿Notas eso? Santiago es amoroso, pero a la vez es fuerte, es directo, es muy práctico. La carta de Santiago es muy práctica y se caracteriza justamente por eso. Es muy práctica para nuestra vida diaria. Y conforme vayamos avanzando en el texto y a lo largo del libro, veremos que nos aporta valiosas enseñanzas que podremos poner en práctica en nuestra vida diaria. Más adelante estaremos hablando de que Santiago, por ejemplo, toma el tema de las tentaciones y nos va a enseñar que Dios no puede ser tentado y Dios tampoco tienta a nadie, para que nadie culpe al Señor cuando viene la chica en minifalda y le pasa por enfrente y dice, ay Dios, ¿por qué me mandas esas tentaciones? No, Dios no tienta a nadie porque Él tampoco puede ser tentado. Eso nos lo va a enseñar Santiago más adelante. Santiago nos va a enseñar también que no quiere que seamos solamente oidores, sino que también seamos ¿qué? Hacedores de la palabra. Eso nos lo va a enseñar Santiago. Santiago nos va a enseñar lo que significa la religión verdadera, que es esa religión pura, sin mancha, de servicio a los demás. La carta de Santiago es muy práctica. Nos va a enseñar más adelante, por ejemplo, respecto a la fe, que la fe que no va acompañada de obras está muerta, porque yo no puedo decir que creo y que creo si mis acciones no evidencian que realmente mi fe es auténtica. Santiago se va a tomar casi un capítulo entero hablando de un órgano muy pequeñito dentro del cuerpo, pero que puede causar muchos incendios, y es la lengua. Así que estaremos hablando de eso. Santiago es ese hombre de Dios que no solo conforta o consuela, sino que aconseja con sabiduría y con firmeza. ¿Y sabes algo? Necesitamos rodearnos de más personas como Santiago. No de tantas personas que dicen ser amigos, pero nunca nos confrontan realmente con la palabra y nos dicen, mira, te estás equivocando en esto, no estás obrando conforme a lo que la palabra de Dios te dice. Esos son más amigos que los que nos dan las caricias y nos siguen la onda siempre. Necesitamos rodearnos más bien de personas que no nos miren con lástima, sino que nos redargullan y nos alienten con la verdad de la palabra de Dios. Así que en el texto de hoy, Santiago va a empezar a hablarle a esos dispersos creyentes que están siendo perseguidos y lo va a hacer hablando acerca de aquellos que están en pobreza y los que están en riqueza.
Así que como primer punto vamos a ver el tema de la pobreza y gloria. Punto número 1, pobreza y gloria. Y para eso vamos a usar el versículo número 1. Así que si lo tiene ahí, acompáñeme ahí leyendo. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Santiago inicia refiriéndose a creyentes. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Santiago le está hablando a creyentes. Él está usando la palabra el hermano, el creyente, el cristiano. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Santiago inicia refiriéndose a creyentes de humilde condición, pero ¿a qué se refiere con humilde condición? Para este caso, y conforme al contexto del pasaje, se refiere a hermanos en condición de pobreza. Santiago le está hablando a hermanos que están en condición de pobreza. Y lo sabemos porque no dice solo la palabra humildad, no dice solo a los hermanos humildes, sino a los hermanos de ¿qué? De humilde condición. De hecho, algunas traducciones traducen este texto no como condición humilde, sino como pobreza, como por ejemplo la NTV. La NTV dice los hermanos que son pobres, los hermanos que son pobres. Y acá tenemos que tener en cuenta qué tipo de pobreza está hablando Santiago, porque la Biblia generalmente nos va a hablar principalmente de dos tipos de pobreza, una pobreza espiritual y una pobreza física. Hablemos un poquito de esa pobreza de condición, de esa pobreza física. Este tipo de pobreza al que se refiere a la palabra de Dios es una pobreza literal, de falta de recursos, de necesidad, de satisfacer necesidades básicas. La Biblia hay veces se refiere a la pobreza de esta manera, personas que no tienen recursos, que tienen necesidad de alimento, que tienen necesidad de vestido. Por ejemplo, Proverbios 28:19 dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El que labra su tierra se saciará de pan, eso quiere decir el que trabaja, mas el que sigue a los ociosos, el perezoso, se llenará de pobreza. ¿A qué pobreza se refiere Proverbios? A la pobreza física, de carencia de recursos. Otro ejemplo lo tenemos en Marcos capítulo 12, verso 43. Marcos 12, 43 dice, entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda, pobre, oigan la palabra, pobre, echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿A qué pobreza se refiere en este caso nuestro Señor? ¿A pobreza espiritual? No, a pobreza física. Está hablando de una mujer que no tiene recursos, que lo último que tenía fue y lo entregó. Así que ese es el primer caso de la pobreza que habla la Biblia, pero también nos habla de una pobreza espiritual. Y este caso, diferente de pobreza, es abordado por la Biblia, pero no tiene nada que ver, hermanos, con recursos económicos. La pobreza espiritual no tiene nada que ver con la condición económica del creyente. Es más bien una pobreza de espíritu. Y por el contrario de la pobreza física o material, la pobreza espiritual no te hace menos, sino por el contrario te hace mayor. Estamos en un mundo en donde si tú eres pobre económicamente, físicamente, la sociedad te echa a un lado porque tú no tienes lo suficiente. Y a veces nosotros cometemos ese pecado. Pero cuando hablamos de pobreza espiritual, esa pobreza no te humilla, esa pobreza te enaltece porque te reconoces necesitado delante de Dios. Y hay un ejemplo en Mateo 5, verso 3, un texto que en algún momento ya se estudió acá, Mateo 5, 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A qué tipo de pobres se está refiriendo el Señor acá en las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5? ¿A los pobres económicamente? No, se está refiriendo a los pobres en espíritu.
Y el Señor dice que esos pobres en espíritu van a heredar el reino de los cielos. Aquí no tiene nada que ver con condición económica, porque pueden haber ricos humildes, pero pueden haber pobres muy orgullosos. Así que lo que está diciendo el texto de Mateo es que los que son bienaventurados son aquellos que reconocen su baja condición delante de un Dios inmenso, y esa humildad les va a dar como herencia el reino de Dios. Ahora bien, como lo mencioné hace un momento, el contexto del texto y la comparativa que se hace entre ricos y pobres, el texto se refiere para este caso de lo que estamos leyendo hoy a los pobres económicamente, a los pobres materiales. Cuando Santiago dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, tengamos presente que él está hablando de los pobres económicamente. El texto de hoy habla de los pobres económicamente, de escasos recursos, que no tienen posesiones valiosas, etcétera. Ese es el grupo de personas, el tipo de pobreza al que se refiere Santiago en el texto de hoy. Pero lo que continúa diciendo el texto es algo muy extraño, algo que a simple vista parece contradictorio, pues dice algo que nuestra mente no logra comprender muy fácilmente, y es que ese pobre se debe gloriar en su exaltación. Santiago está diciendo que los pobres se tienen que gloriar en su exaltación, y es muy extraño, porque se supone que una persona pobre no tiene de qué gloriarse, no tiene de qué exaltarse. Todo lo contrario, los pobres en nuestra sociedad son excluidos, alejados, son marginados, no pueden ocupar una alta posición que les permita algún motivo para enorgullecerse. Entonces, ¿a qué se refiere? De hecho, nosotros mismos, mis hermanos, siendo cristianos, muchas veces cometemos este pecado, donde excluimos a personas en necesidad, en condición de pobreza, y no los queremos tener cerca de nosotros. Y muchos de nosotros hemos caído en ese error. A mí me duele mucho ver a veces a personas que han llegado acá en condición de migrantes, denigrando de algunas personas que hoy en día vemos acá por las calles en condición de pobreza, de necesidad, como si ellos hubieran llegado acá de una manera diferente, y utilizamos palabras despectivas y no los queremos tener cerca y peleamos, y esa gente cómo es que está llegando, y empezamos a cometer este pecado porque estamos denigrando, estamos alejando a personas que hoy están en condición de necesidad. Tan grave es esto que más adelante Santiago, y no lo vamos a ver hoy, pero solo lo menciono, más adelante Santiago nos va a amonestar sobre este tipo de cosas que tienen que ver con las preferencias. Lo vamos a ver por allá en Santiago capítulo 2, solo se lo voy a leer para que lo tenga presente. Dice Santiago capítulo 2, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú que aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allá en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? Santiago va a venir a tocar ese tema más adelante, luego lo vamos a hablar, pero quiero que entendamos que este es un pecado en el que muchos de nosotros nos podemos ver inmersos. Y ahora, a estos hermanos pobres que están en condición de necesidad, Santiago les dice: gloríense en su exaltación. ¿Pero a qué se refiere Santiago? ¿A qué exaltación? Si es que le está hablando a personas que lo han dejado todo. Santiago le está hablando a personas que tuvieron que dejar todas sus posesiones por salir huyendo de su ciudad porque los van a matar. Le está hablando a personas que un día decidieron seguir a Cristo y ahora por esa decisión se han convertido en blancos de impíos que los quieren acabar.
Así que ¿cuál gloria, Santiago? ¿Cuál exaltación? ¿En cuál gloria, en cuál exaltación se debe gloriar el pobre? ¿Sabes qué quiere decir Santiago? Santiago les está diciendo, hermanos, levanten la vista, dejen de considerar su condición en este mundo y miren la posición que ahora tienen en Cristo. ¿Qué más da si ahora tienen escasez? Les dice Santiago. ¿Qué más da si ahora ha faltado un poco de pan en la mesa? ¿Qué importa? ¿Qué más da si las cosas por las que trabajaste toda tu vida las has tenido que dejar abandonadas? Levanta tu vista, les dice Santiago, y mira cuán rico eres en Cristo. Levanta tus ojos y mira que eres heredero del reino de los cielos. Eso es lo que les está diciendo Santiago. Les está diciendo, tú estás sentado en gloria en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué más da si ahora durante este tiempo tenemos que pasar necesidad? No se compara con la gloria en la que vamos a estar. Así que no permitas, hermano, hermana, que lo que hoy, ahora, en este momento estés atravesando en este mundo, te haga perder de vista que eres bienaventurado y eres exaltado en Cristo. Lo que define tu gloria, hermano, hermana, no es la suma que ahorita tienes depositada en tu cuenta bancaria. Lo que define tu gloria no es el tamaño del televisor que ahorita tienes puesto en tu sala, ni mucho menos el auto que tienes parqueado acá fuera de la iglesia. Eso no define la gloria del creyente, sino el haber puesto nuestra fe en el Dios que ha reservado un lugar para ti y para mí en los cielos, donde tu gloria será estar cerca de la gloria del Hijo de Dios. Esa es la gloria en la que se debe gloriar el pobre. Mira lo que dice Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Así dice el Señor. ¿Quién está hablando? Dios. No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. El Señor no se está complaciendo en que tú ahorita estés sentado en un sillón, en una casa enorme, con tus lujos y tus vanidades. Eso no hace que el Señor se complazca en ti. Lo que hace que el Señor se complazca en ti es que tú le buscas, es que tú le conoces, es que tú estás inquieto por saber quién es ese Dios que te ha rescatado, que vino y envió a su Hijo a morir por nosotros. Esa es la gloria del cristiano. Mira lo que dice Apocalipsis 2, verso 9. Apocalipsis 2, 9, la parte principal o primera del versículo dice, y está hablando Jesús a una de las iglesias, les dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Y qué más conoce? Tu pobreza. Pero si usted tiene una Biblia Reina Valera y entre paréntesis le sale algo más. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Tú eres rico. Dios hoy no está viendo tu condición económica. Dios hoy te está viendo sentado junto a Él en los cielos. Y Dios, que está viendo eso en su soberanía, en su omnisciencia, te está diciendo, no te preocupes por la situación de ahorita. Él te está diciendo que tú eres rico. Tú eres rico. ¿Porque tienes mucho dinero? No, eres rico porque vas a estar en un lugar donde no vas a tener necesidad de nada, de nada. Pero Santiago no solo se va a dirigir en este texto a los pobres. Santiago sabe que su carta no solamente va a llegar a los creyentes perseguidos, sino que habían algunos creyentes que seguramente eran una minoría y que vivían en muy buenas condiciones económicas, eran ricos, gozaban de abundancia, de deleites. Y ahora les dice, pero que el rico
se gloríe en su humillación. Al pobre le dice que se gloríe en su exaltación, pero ahora le dice al rico que se gloríe en su humillación. Y luego le repito, no perdamos de vista que Santiago le está hablando a creyentes, Santiago le está hablando a hermanos en Cristo, y ya habló de los hermanos en Cristo en condición de pobreza, y ahora va a hablar de hermanos en Cristo en condición de riqueza, y les dice, pero el que es rico se gloría en su humillación. Y nuevamente a simple vista parece algo contradictorio, porque suponemos que un rico no puede ser humillado, pues su alto poder adquisitivo, todo su dinero, todos sus bienes, lo hacen ser atendido por todos, estimado por todos. O dígame si un rico no llega a un sitio y ni siquiera paga lo que uno paga en un restaurante porque de una vez lo atienden y le sirven y le hacen, ¿cómo se va a humillar un rico? Si el rico desea, compra, anhela y va y lo adquiere. De hecho, un rico, pensaríamos nosotros, solo puede ser humillado por otro que sea más rico que él, ¿verdad? Pero recordemos, mis hermanos, que Santiago, como les digo, está hablándole a creyentes, y aunque parezca difícil de creer, sí existen ricos creyentes. ¿Que es difícil de ver? Seguramente, pero nunca las escrituras nos dicen que un rico se va a ir al infierno por su condición de riqueza. Nunca. De hecho, nuestro Señor Jesucristo lo que dice es cuán difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Y tenemos algunos ejemplos de personas que tuvieron riqueza, pero eran siervos de Dios. El padre de la fe, Abraham. Si leemos el libro de Génesis, Génesis relata la cantidad de propiedades, de ganado, de animales que tenía. Era una persona que tenía riquezas. Vemos los reyes, vemos al rey David, vemos a Salomón, vemos al rey Josías. Personas creyentes en Dios, siervos de Dios, con riqueza, con lujos. En el Nuevo Testamento, algunos dicen que el apóstol Juan era una persona que estaba en condición buena dentro de la sociedad. Y toman como ejemplo que él pudo acercarse cuando estaban torturando al Señor. Y nadie podía estar ahí sino personas de posición alta. Otra persona, José de Arimatea. Y si usted no recuerda, José de Arimatea fue la persona que compró la tumba del Señor Jesús. Y dice la palabra literalmente que él era un hombre rico, pero ahí estaba también nombrado como uno de los discípulos del Señor. Ahora Santiago está diciendo a estos creyentes ricos que se gloríen, pero no en sus riquezas, no en su poder, ni en sus posesiones, como lo hacía el rico de la historia de Lázaro, por ejemplo. Era un rico que estaba gloriado, envanecido por todo lo que tenía, pero estaba completamente alejado del Señor. Sino más bien en su humillación. El Señor quiere que los ricos se gloríen en su humillación. Y por humillación Santiago se refiere a entender que con dinero o sin dinero, una persona en Cristo es solo un necesitado de la gracia de Dios. Dios le está diciendo a los ricos que se gloríen en la humillación de reconocer que independientemente de sus riquezas, eran incapaces de salvarse a sí mismos y que necesitaban un Salvador. A ese tipo de humillación se refiere Santiago en este caso. Les está diciendo a los ricos que no se gloríen en sus posesiones, sino que se gloríen en su humillación al reconocer que aunque tienen muchas cosas, nada de esas cosas los va a poder salvar. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Ha escuchado usted alguna vez hablar así a alguien? Con esa autosuficiencia. Oh, es que todo lo que yo tengo es por el sudor de mi frente. No, es que todo lo que tengo es por mi esfuerzo, porque yo me quemé las pestañas estudiando, porque yo me esforcé y ahora tengo este puesto, este cargo, ahora no me falta nada.
¿Han notado gente con esa actitud? Que se creen autosuficientes con las cosas que ellos creen que han conseguido por su fuerza. Pues esas personas dicen, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero ¿qué dice el Señor? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo veía Dios al pobre delante de él? Rico. ¿Y cómo ve Dios a un rico envanecido en sus riquezas? Pobre, ciego y desnudo. Así es nuestro Señor. El problema del rico no es la riqueza en sí, sino que el tener tantas posesiones le hace perder de vista su necesidad de Cristo, y le hace sentirse autosuficiente en este mundo caído donde el rico es enaltecido y es alabado. Y hermano, no quiero decir con esto que si alguno de ustedes tiene muchas posesiones, tiene que salir ahorita corriendo y deshacerse de ellas para salvarse, como algunos mentirosos dicen desde los púlpitos, que les traigan a ellos la riqueza porque ellos sí la van a saber administrar. Por supuesto que no. Recordemos que no somos salvos por lo que tenemos o por lo que nos falta, pero si hay algún rico creyente, tiene que gloriarse en su humillación, reconociendo que el grado más alto con el que se nos puede llamar a los cristianos es siervo. Segunda de Corintios 8, versículo 9, nos da el mejor ejemplo que podemos tener de una persona rica que se gloria no en sus riquezas, sino en su humillación. Segunda de Corintios 8 al 9. Dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué mejor ejemplo que ese? Que saber que el Señor, el que lo creó todo con el poder de su palabra, el que estaba desde el principio, antes de que todo fuese creado, el rey del soberano de toda la tierra, se hizo hombre, tomó una forma semejante a la nuestra, y no solo hizo eso, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a su Padre para morir en una cruz por nosotros. ¿Qué mejor ejemplo que ese? ¿De qué nos gloriamos entonces? No tenemos nada de qué gloriarnos a nivel material. Santiago nos habla profundamente de la temporalidad de las riquezas. Ahora Santiago, que ha hablado de los pobres, que ha hablado de los ricos, se va a centrar en las riquezas del hombre y va a mostrar cuán temporales son esas riquezas. Que hoy puedes ser rico, hoy puedes estar en una buena posición, pero mañana lo puedes perder todo. De que hoy puedes tener necesidad de nada, lo tienes todo, pero si tu confianza está en las cosas de este mundo, cuando las pierdas vas a sentir que no tiene sentido en tu vida. Y así hay muchas personas el día de hoy, personas que su confianza está puesta en sus posesiones materiales, ahí está su Dios, y cuando esas posesiones se van, las personas creen que su vida ya no tiene sentido porque su fe estaba anclada en las riquezas, y las riquezas son temporales. Vamos a continuar leyendo el texto de Santiago. Porque él, el rico, pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago está poniendo el ejemplo que todos los judíos podían entender refiriéndose al tema de la agricultura, de la siembra, y déjeme anclar eso al ejemplo que podemos tener nosotros hoy acá en nuestro contexto de donde vivimos, de Colorado.
Ahorita se está terminando el invierno y usted se va a empezar a dar cuenta que conforme va llegando la primavera, todos los arbolitos empiezan a llenar de hojas, todo se empieza a poner muy bonito, empiezan a salir las flores y qué chévere que se quedara así todo el tiempo, ¿verdad? Pero no es así. Van a pasar los meses y ese árbol que se ve tan verde y tan bonito, de un momento a otro va a perder todas sus hojas, se va a marchitar. Y si usted sale ahorita y mira algún árbol, parece que estuvieran muertos. ¿Por qué? Porque esa hermosura que tenían era pasajera, era pasajera. Y así pasa con las riquezas. Las riquezas pueden estar hoy, pero mañana no están. Y como decía el apóstol Pablo, nosotros tenemos que ser enseñados en aprender a vivir cuando hay, pero también aprender a vivir cuando tenemos escasez de algunas cosas. En todo y por todo tenemos que estar agradecidos con Dios, agradecidos con Dios. Un hombre muy rico escribió unas palabras antes de morir. Yo se las voy a leer en una carta que escribió esa persona y vamos a tratar de entender un poquito este texto conforme a estas palabras. Abro comillas. He llegado a la cima del éxito en los negocios. A los ojos de los demás, mi vida ha sido el símbolo del éxito. Sin embargo, aparte de mi trabajo, tengo poca alegría. Finalmente, mi riqueza no es más que un hecho al que estoy acostumbrado. En este momento, acostado en la cama de un hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todos los elogios y las riquezas de los que yo estaba tan orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. En la oscuridad, cuando miro las luces verdes del equipo para la respiración artificial y siento el zumbido de los sonidos mecánicos, puedo sentir el aliento de la proximidad de la muerte que se me avecina. Solo ahora entiendo, una vez que uno acumula suficiente dinero para el resto de su vida, tenemos que perseguir otros objetivos que no están relacionados con la riqueza. Esas palabras las escribió Steve Jobs, el creador de Apple, antes de morir. Una persona rica, una persona que lo tenía todo, pero que estando en el lecho de muerte, sin nada que hacer, mira hacia atrás, reflexiona sobre lo que hizo en toda su vida y se dio cuenta que todo lo que había hecho en ese momento no le servía para nada. Todas las riquezas que acumuló es como si se las estuvieran quitando de su mano y las entregaran en las manos de otras personas que quizás él ni conoce. Así es la riqueza de transitoria, así es la riqueza de pasajera. Y yo creo que nos deja mucho que reflexionar respecto a las riquezas. Y le repito, no es que ser rico sea malo, pero tener riquezas sí que nos dificulta poder ver las maravillas de Dios en nuestro día a día, porque las riquezas se vuelven como una barrera delante de nuestros ojos por su belleza, porque son bellas las riquezas, nos dan lujos, nos dan gozo, pero tratan de opacar la luz resplandeciente del Dios omnipotente. Por eso es tan difícil, dijo el Señor, que un rico pudiese salvarse, porque es muy difícil perder de vista las riquezas que tenemos hoy y poner nuestra mirada en el Dios que es eterno, que es constante, que permanece. ¿Sabes, iglesia, que aunque parezca difícil de ver, los creyentes ricos y pobres se caracterizan porque tienen algo en común? Ambos, el creyente, ¿no? Creyente rico, creyente pobre, ambos se reconocen humillados en su corazón. Ambos se reconocen humillados en su corazón. Tanto el rico como el pobre consideran que todo lo que poseen, sea mucho o sea poco, no se compara con la gloria de una eternidad en los cielos. La necesidad de Cristo es lo que une a un rico y a un pobre. La necesidad de Cristo. Yo quiero que despertar en ti ese pensamiento de que comprendamos que tenemos una necesidad
de un Salvador. Tengas mucho o tengas poco, todos necesitamos de un Salvador, porque por nuestras propias fuerzas no nos vamos a poder salvar. Y así trabajes 20 horas al día, y así acumules muchas cosas, y así tengas grandes ahorros en tu cuenta, todos esos esfuerzos no van a valer la pena si tú pierdes tu alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? De nada. ¿No es más valioso de pronto bajarle un poquito al trabajo y pasar más tiempo con tu familia? ¿No es más valioso bajarle un poquito al trabajo y dedicarte un poco más a leer la palabra de Dios, a conocer al Señor? Esos son los tesoros a los que el Señor se refería cuando decía que hiciéramos tesoros en la tierra, perdón, en los cielos y no en la tierra. A esos tesoros es a los que se refiere la palabra. De que cuando yo estoy con mi esposa, de que cuando yo estoy con mi hijo, de que cuando estamos en congregación como lo estamos hoy, estamos ahorrando en el reino de los cielos, donde ni la polilla ni el orín corroen. Esos tesoros permanecen para la vida eterna. Pero todos los esfuerzos que tengamos para acumular cosas aquí, aquí se van a quedar. Y todo lo que tú consideres hoy más valioso, un carro, una casa, todo lo que sea que tú consideres importante, piensa que en 100 años quizás ya ni siquiera exista. Y qué triste sería que pasemos toda nuestra vida luchando por algo que va a perecer. ¿No es más lógico dedicar nuestra vida a luchar por aquello que permanece para vida eterna? Eso es más sabio. Eso es más sabio. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, Padre eterno, Dios amado, te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra, que es tan maravillosa, que es tan perfecta, Señor. Tu palabra, Señor, que nos redarguye a veces, que nos confronta, que nos edifica, Señor. Pero no hay nada más que nos pueda llamar la atención, sino es tu palabra, Señor, que es viva y que es eficaz, Señor. Hoy te ruego, Padre, que lo que hemos hablado llegue al corazón de mis hermanos, Señor, que nos confronte, Señor, si es que estamos cometiendo algún tipo de pecado al enorgullecernos o al dedicar mucho tiempo, Señor, a cosas, Señor, que se van a perder, Padre. Ayúdanos, Señor, te ruego, a enfocarnos en las cosas que permanecen para vida eterna, mi Dios. Ayúdanos a enfocarnos en una relación contigo, de tal forma que te podamos conocer cada día más y podamos entender quién eres tú realmente, mi Dios. Sé que nunca, Señor, no nos faltarían 1000 eternidades para saber quién tú eres en verdad, Señor. Pero sé, Padre, que te gozas cuando tratamos de conocerte cada vez un poco más. En eso debe estar nuestra gloria, Señor, no en lo que tenemos, no en nuestra sabiduría, sino en que te conocemos a ti, Señor, porque tú eres perfecto y tú eres maravilloso, mi Dios. Y solo el tener una relación personal viva, Señor, contigo, nos va a traer plenitud de gozo en nuestras vidas, Señor. Padre, yo te ruego por todos mis hermanos, clamo a ti por las necesidades, Señor, que hayan dentro de la iglesia, porque sé que aquí nos reunimos personas de todo estrato social. Sé que hay personas que tienen muchas cosas, Señor, pero sé que a la vez hay personas que están atravesando escasez, y yo te ruego por unos y por los otros, Padre. Te ruego por los pobres, Señor, para que reconozcan y no pierdan de vista, Señor, que hay una gloria en los cielos que nos aguarda, Padre. Y te ruego por los ricos también, por los que tienen muchas cosas, Padre, para que no se gloríen en esas cosas que poseen, Señor, sino que se gloríen en saber que tú, Padre, les rescataste sin mirar si tenían mucho o si tenían poco, porque tú, Señor, no haces acepción de personas, Padre. No nos permitas hacer acepción de personas a nosotros, excluyendo a personas que quizás no tienen muchas cosas. No nos dejes caer en ese pecado, Señor, y ayúdanos a vivir una vida conforme a tu palabra, Señor, que es fiel, que es precisa, Señor, y que es maravillosa, Padre. En ti descansamos, Padre, en tus promesas, y te ruego por todos mis hermanos, Padre, llévalos con bien a sus hogares y permite, Padre, que podamos tener un buen servicio el viernes y el fin de semana en la celebración de la cena del Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.